Bastante bien. Profe, Gabriel me dijo que le dijera que no se va a poder conectar porque tiene una... Ay, se le presentó algo importante. Ya, pero él tenía que exponer hoy día. No sé si yo solamente doy el recado. Ya, unas tareas me debe el compañero también. Fernando también tenía que conectarse, que ya no está ya. ¿Quién? Fernando. Fernando. Tú está conectado. Esperémosles un momentito. ¿Quién me falta? Daniela en este caso nos faltaría nomás, ¿no es cierto? Ya mismo se conecta. Dije que le necesito que exponer. Usted tiene que exponer. Está en dos dispositivos. Sí, dije, sino que le iba para, para presentar la exposición desde la compu. Ya. Entonces, si desea, ya podemos iniciar, porque Daniela se demora otro poquito tal vez, pero iniciemos nomás de una vez ya. Ah, Iniciemos con usted, Fernando, por favor. dije, pero no me da la opción de... Ah, ya, deme un segundito, todavía no he puesto. Dije, no sé si el Inge ya le llegó al correo. Sí, justo estaba hace un ratito que abrí mi correo, vi la justificación, Fernando. Entonces, no sé si quiere rendir hoy día después de la clase o prefiere mañana viernes, después de la otra pruebita. Dije Mañana hoy tendremos una porque... lección. Dije hoy porque mañana tengo un evento, creo. Si es que le sale a mi papá y creo que tengo que acompañarle. Si es que le sale, si no ya me toca quedarme en la casa. Ya. Ahí me avisa porque mañana, recuerden, todos los viernes tenemos lecciones. Sí. Eh, Ya, Fernando, ya está configurado para que pueda compartir. Siga nomás. Ya, me-
Y justo Daniela también ya se está uniendo ya. Buenas noches, profe. Buenas noches con todos. Buenas noches, Daniela, bienvenida. Justo ya vamos a iniciar. Gracias, mi profe. Se ve, no se ve. Ya mismo. Listo, ya se puede observar. Ya, Inge. Bueno, buenas noches, Inge. Vengo a exponerles sobre lo que es la empresa, lo que era los organismos públicos, las organizaciones de la sociedad civil y las cooperativas, ¿ya? Perfecto. Ya. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una organización de varias personas y recursos que buscan en la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad particular. Esta unidad es productiva porque puede contar con una sola persona o también varias personas y debe buscar un lucro y alcanzar una serie de objetivos, tanto generales como específicos, además marcados en su formación. Eso es una empresa. Perfecto. Los organismos públicos. Los organismos públicos son entes públicos creados bajo la dependencia o vinculación de la administración de un Estado para la realización de las funciones propias de esta cuando sus características justifiquen su organización y desarrollen el régimen de descentralización funcional. Ya. Organizaciones de la sociedad civil. Dentro del agrupamiento de las organizaciones de la sociedad civil existe una gran variedad de organizaciones con fines y actividades muy diferentes, con tamaños de complejidad también son muy distintos. Una organización de la sociedad civil u organización no es gubernamentalmente. Es cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin fines de lucro que se organiza a nivel local o nacional o lo que es internacionalmente. Las cooperativas. Destacamos como un tipo especial y diferenciado de las tres categorías anteriores. Las cooperativas, por cuanto si bien permanecen al sistema económico, como las empresas, ya que producen, venden productos, prestan servicios, poseen muchas características a los usuarios, son muy distintas a estas últimas. Son agrupaciones de personas que sin tener espíritu de lucro ni interés especulativo se reúnen para perseguir objetivos comunes y obtener un mejor bienestar o un beneficio. Ya. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Fernando nos resumió como bastante bien lo de el tema que vimos el día de ayer, ¿no es cierto? Estábamos viendo justamente estas organizaciones, vimos que eran empresas, que eran cooperativas, que eran organismos públicos y también estos organismos no gubernamentales. Gracias, Fernando. ¿Cómo dejó de compartir? Todavía está compartiendo. No. Ahí ya creo. No. No, Ahí ya no. no, Sí. seguimos viendo. O sea, sigue compartiendo, no ha salido. Ya. Creo que me voy a salir de la clase. Ya, ahí creo. Ahí sí. Sí. ¿Qué pasó con las tecnologías, Fernando? Ya estoy viejo, ya. Es que él ya es un anciano. Ya no Un conozco ya. anciano, ¿cuántos años tiene? 100. Ay, ingenioso. 27 años también.
Eso no es anciano Yo voy a todavía. Sí, tener ya, ya, títulos. ya él, ya, profe, ya le perdimos la esperanza. Aún está joven. Tiene 37, tiene 27. Pero aún está muy joven el compañero. Ya. Hoy día vamos a ver en general, ¿sí? Un nuevo temita que está ligado a lo que habíamos visto ayer. Ayer vimos el tema de las organizaciones, ¿no es cierto? Que eran estos grupos de individuos que se reúnen con un objetivo en común y que además de tener este objetivo para que esté organización, tiene que haber una cooperación entre ellos, ¿sí? Porque se acuerdan que nos ponían un ejemplo, digamos, por ejemplo, cuando hablaban de las personas en la fila del bus, si ustedes se acuerdan, ese es un ejemplo muy claro. Todos están parados en la fila del bus. Primer requisito, ¿son un grupo? Sí. Hay, digamos, unas 15 personas en la fila del bus. ¿Es un grupo? Sí. ¿Tienen un objetivo común todos? Claro que sí. Todos quieren tomar el bus, ¿no es cierto? Ahora no cumplen el tercer requisito porque el tercero es, tiene que haber cooperación entre ellos para que sea organización. Entonces no es que hay una cooperación, sino cada uno ve por sí mismo y por cumplir su propio objetivo. Entonces en ese sentido todos tienen el mismo objetivo, pero de una forma individual. Y ahí no podemos hablar de organización. Necesariamente para hablar de organización tiene que haber esta cooperación. Si se acuerdan que veíamos en video, me parece, vimos este ejemplo. Poco para recordar. De ahí vimos que estas organizaciones pueden ser de diferentes tipos. Sin embargo, cuando hay diferentes tipos, si bien existen, mejor dicho, diferentes tipos de organización, va a haber un diseño organizacional, ya que puede ser como una directriz a seguir por por los diferentes organismos, sean estos organismos como empresas, sean estos organismos públicos, organizaciones no gubernamentales, sean cooperativas, ¿no es cierto? Van a tener un diseño organizacional, van a estar diseñados de una forma para poder funcionar. Caso contrario, digamos, no hay un diseño, nadie va a saber cómo está distribuido incluso el tema del trabajo, ¿no es cierto? Supongamos que no hay, no hay gerente, ¿ya? ¿Quién dirige? ¿Quién lleva o direcciona al grupo de personas que están ahí? ¿Sí? O no hay departamentos, se me ocurre, departamentos específicos para actividades específicas, pues todo sería como muy, quizás anárquico, digámoslo así, ¿ya? Entonces, estos diseños organizacionales son procesos, ¿sí? Y dentro de estos procesos están los que conocemos como gerentes, ¿sí? El que gerencia, el que direcciona, el que de alguna manera hace, ¿no es cierto? O distribuye las actividades, ¿ya? Y en sí son aquellos que toman las decisiones, porque las decisiones más complejas de una organización, ¿quién las debe tomar? El gerente, ¿sí? Porque es quien está como a la cabeza y direccionando, ¿ya? También en este diseño organizacional están como no sería en la obligación, otra palabra. Pero bueno, los miembros de esta organización tienen que poner o ponen en práctica la estrategia que haya dentro de la organización. Necesariamente, cuando hablamos nosotros de una organización, van a tener una estrategia para llevar a cabo sus actividades. ¿Ya? Tienen que hacer todo un diseño, estrategias, objetivos, y todo esto basado en misión, visión y un montón de cositas que tienen las organizaciones. Caso contrario, no sabríamos cómo a dónde y cómo, sobre todo el cómo voy a cumplir mi objetivo. Y este diseño organizacional en sí, lo que va a hacer es que los gerentes puedan dirigir, ¿sí? Dirigir la organización tanto dentro o in situ, o hablando en el interior de la misma, o también dirigir la organización hacia afuera, ¿ya? Porque la organización no es que se quede encerrada ahí dentro, sino que también tiene que salir
Fernando, que ahorita está en el instituto, ¿no es cierto? Ahí vemos, es un ejemplo de organización, ¿no es cierto? La institución. Es una organización, en este caso privada, funciona como una empresa, básicamente es una empresa de servicios educativos, ¿ya? Y si nosotros nos damos cuenta, hay, ¿sí? Una cabeza, supone que el rector, que funcionaría en este caso como gerente, bueno, no sé si hay gerente, sí creo que hay gerente general. Bueno, la gerente general debe direccionar tanto las actividades internas, que son actividades más académicas, de tipo académico, también actividades administrativas, ¿no es cierto? En lo académico está todo el ala de profesores, de mallas, de materias, de permisos, de registros, de hablar, de incluso laboratorios, todo eso es áreas académicas. Entonces, hay que direccionar eso, que es interno de la institución. Si hablamos del instituto hacia afuera, también tiene que tener una dirección porque está dentro de unos parámetros y directrices que manejan el mismo, además de eso, porque pertenece a un entorno social. Si hablamos en el ámbito educativo, este va a estar dirigido por la CENESID. Otros organismos que tienen injerencias es el CASES y el CEACES, ¿no es cierto? Entonces, digamos, es el instituto, pero además tiene que el gerente dirigirlo hacia afuera, es decir, cómo me manejo en la CENESID, el tema de registros, permisos, actualizaciones, reuniones que a veces hacen en CENESID, en el CEACES, qué es lo que me pide el CEACES, cómo me dirijo allá, y además de eso, ustedes que son del área de marketing, cómo dirijo o cómo muestro la imagen institucional hacia afuera para que las personas la conozcan. ¿Sí? Entonces ahí entran, por ejemplo, ya su carrera, el tema de marketing, ¿cierto? Y ahí estamos hablando de que hay una dirección hacia el exterior de la organización. Obviamente que hay un gerente que dirige esto, pero además de eso, en las organizaciones en general hay como, digamos, una gerencia general y esta tiene varios gerentes específicos. En el instituto no funciona así, es con coordinadores, pero hablemos de otro tipo de institución. Digamos, no sé, en una empresa, en una industria X de fabricación de tuberías, lo voy a inventar, ¿ya? Entonces está una gerencia general, que es la que dirige todo, absolutamente todo, tiene que estar pendiente de todo, ¿no es cierto? Pero esta gerencia va a tener unas subgerencias o unas gerencias específicas. Digamos, la gerencia de marketing o de publicidad. Entonces, aquí lo que hace este gerente es diseñar o tener, ¿no? Un diseño organizacional para trabajar el tema de marketing hacia adentro con el equipo de trabajo, pero además este equipo obviamente tiene que sacar hacia afuera la institución. Entonces, el gerente de marketing está encargado, perdón, de eso, tanto al interior como al exterior de la organización. Y claro, estos procesos del diseño organizacional, por lo general, ¿no? En los inicios giraban alrededor del funcionamiento interno de la organización. Sí, al inicio digamos, de la historia del diseño organizacional, esto estaba solamente hacia adentro, ¿ya? Estaban olvidándose del entorno exterior que se llama, ¿sí? Y claro, en ese sentido, había como 4 piedras angulares para el diseño de la organización. Por un lado, está la división del trabajo. Cuando hablo de división de trabajo, ¿qué entienden ustedes? Alguna vez ya les expliqué. ¿Qué es la división del trabajo? ¿Alguien me dio un ejemplo también alguna vez? O sea, mi profe, yo pienso que la división de trabajo, como su palabra lo dice, es eh, compartir las Gerente. funciones a cada, dentro de un departamento, ¿no? Para sacar de mejor manera, qué sé yo, algún objetivo que se tenga, ¿no? Eso es dividir
o repartir. Eso mi profe. Ya, gracias, Daniela. Fernando, ¿qué nos iba a decir? Ahí está mal, Inge, lo que le iba a decir. Iba a decir, la división es gerente subgerente. Ya, eso es una división de trabajo, es un ejemplo que nos da usted, Fernando. Y como dice Daniela, es repartir, por eso es dividir, ¿no es cierto?, el trabajo. Es decir, repartir las tareas que existen dentro del proceso productivo. Cuando hablo yo de proceso productivo, cuando me oigan hablar de eso, quiero hablar como del proceso, qué es lo que está haciendo la empresa. Si es una empresa de zapatos, está haciendo zapatos, ¿se acuerdan que les decía, no es cierto? Su proceso productivo es para hacer zapatos. Si yo hablo de la división de trabajo, quiere decir que yo voy a dividir el trabajo. Va a haber una persona o un trabajo o un personal encargado de recepción de materias primas, otro personal encargado de producción, otro personal encargado de comercialización. Es dividir el trabajo en varias áreas. No es que una sola persona o un solo departamento agarra y hace todito. Imagínense en muchas organizaciones con tantas actividades que hay, que se encarguen de todo. O como en el instituto. Supongamos que una persona se encargue de todo, del área académica, del área administrativa, em, del área de publicidad y se encargue como solita, que un rato haga lo académico, un rato haga la publicidad, otro rato diga, bueno, me voy al área de financiera. No es posible, ¿no es cierto? Es necesario dividir las actividades y ustedes en el instituto cuando van han de ver, ¿no es cierto? Entonces ahí está un grupo que está encargado de marketing, que son algunas personas. Está otro grupo que está encargado del tema financiero, que también son algunas personas, ¿no es cierto? Que están en secretaría, no es secretaría, en colecturía, cobrando, haciendo como es, cheques, débitos, transferencias, todo lo que tengan que hacer. Y está otro sector, que es el sector académico, encargado de todo el tema que son las clases, la difusión del conocimiento. Entonces, hay una división del trabajo dentro de una organización y este viene a constituirse como uno de los pilares angulares justamente del funcionamiento de una organización. Por otro lado, otro pilar es la departamentalización. No es que dejo como suelto todo lo que hay que hacer. Digo, bueno, aquí están los profes de mate, aquí están los profes de ambiental, aquí están financieros y todo suelto y entreverado y cada quien como sea. No funcionaría, ¿no es cierto? Entonces hay departamentos. Entonces está el departamento financiero, el departamento de marketing, el área académica, hablando del instituto, ¿no es cierto? Eh, y claro, cada una tiene su función. Entonces, este es otro pilar angular porque permite que la organización funcione, ¿ya? El tema de la jerarquía. Ahora, aquí en el tema de la jerarquía se habla más en diseños organizacionales clásicos, o sea, que son como más antiguos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la actualidad hay propuestas, ¿sí?, de organizaciones que dicen nosotros no somos jerárquicos, somos horizontales. Esta es una organización horizontal, entonces ahí se anula el tema de jerarquías, supuestamente, ¿ya? Pero en el diseño clásico de organizaciones sí hay jerarquías, entonces está como un área más grande, por ejemplo, en la institución, cuando ustedes entran, hay un diseño organizacional justo en la parte de Gavi, en la secretaría. Ustedes ahí van a leer. Entonces hay una parte más grande que son como los inversionistas, ¿ya? Después está el tema del rector. Después del rector debería haber como es vicerrector académico y vicerrector de investigación. Ya en el instituto todavía no hay, pero eso deberían tener los institutos. Pero está ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se llama? El director académico. Debajo del director académico, ustedes han de ver ya varias ramitas. Entonces, de acá arriba, de donde estaban como los inversionistas y la gerencia, sale por un lado y tenemos departamento financiero. Acá debajo del área académica tenemos, ¿no es cierto? Ahí están todas las carreras que hay. Por ejemplo, desarrollo de software, marketing, protección del medio ambiente, administración de empresas, me falta una, gastronomía. Esas creo que son, ¿no? Ya.
Están todas estas aquí, ¿Ya? Y igual, hacia el otro lado también está como otro departamento, que está como en la jerarquía del académico, me parece, que es el departamento de publicidad y marketing, ¿no es cierto? ¿Ya? Estos, a su vez, estos departamentos o esto de aquí tiene jerarquías, ¿no es cierto? Entonces, quien en última instancia toma decisiones va a ser el organismo que está a la cabeza, ¿ya? De cualquiera de todas las instancias que están debajo. O si hablamos del área académica, quien en última instancia toma las decisiones, cuando no se puede tomar decisiones en estos niveles, es el director académico, ¿sí? Y si hablamos de niveles más abajo, en donde están como las diferentes carreras, debajo de las carreras ya estamos como los profes. Quienes toman las decisiones en jerarquía son los coordinadores académicos. Entonces, quiere decir, cuando hablamos de jerarquía, quiere decir que alguien está más arriba que el otro, eh, hablando, ¿no? Organizacionalmente, ¿ya? Que no necesariamente signifiquen conocimientos, porque ahí sí, si fuera como por conocimientos, fuera otro, fuera al revés todo. Pero bueno, no necesariamente es así, sino que más bien por la departamentalización de cómo una organización funciona. Y por otro lado también está el tema de la coordinación, que entra dentro del diseño organizacional. Y estas coordinaciones como que han tenido una larga trayectoria a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque la coordinación permite que se administre de la mejor manera una organización. ¿Por qué es necesario? Porque si no se coordinaran actividades, se generaría lo que se conoce como anarquía. Anarquía quiere decir que cada quien haría lo que quiere, cuando quiere, llegar a cualquier hora, no se coordinara actividades, capaz todo se chocara, se cruzara. Imagínense si no se coordinara bien, por ejemplo, en el instituto el tema de las clases, ¿no es cierto? Y yo usara el mismo Zoom que el compañero que da, no sé qué reciben ustedes aparte de esta materia. No se me ocurre nada. No sé si les dan administración, ¿no? Liderazgo con María del Mar. ¿Qué reciben? Liderazgo. Liderazgo. Supongamos que, ¡pum!, nosotros cogemos la misma cuenta y decimos, bueno, les voy a dar clase a las 7, ¿ya? Y María del Mar dice, sí, les vamos a dar clase a las 7 y les dice a usted, ¿ya? No estamos coordinando, sino que se nos ocurrió y así como anárquicamente cualquiera decidió, nos cruzamos las clases, ¿no es cierto? Entonces, esa falta de coordinación, ¿qué generaría? Un choque, un problema, ¿no es cierto? Ustedes tendrían que estar entre tomar las dos clases a la vez, oyendo a un lado, oyendo al otro y no aprenderían nada, ¿sí? O decir, bueno, voy a escoger liderazgo, yo creo que eso me sirve más, por ejemplo, ya suponiendo. O pueden decir, no, voy a coger comportamiento profesional, eso me sirve más, ¿ya? Entonces generamos un choque, un caos y un problema ahí. Entonces la idea es que justamente la coordinación dentro de las organizaciones exista para evitar estos caos, estos choques que puedan alterar el buen funcionamiento de la organización. Y si se altera el buen funcionamiento, por ende se altera el cumplimiento de objetivos. Si no coordinamos las cosas, los objetivos, nanay, o sea, no se podrían cumplir, ¿no es cierto? Porque cada quien hiciera lo que quiera, a la hora que quiera, en lugar de ir escalando o cumpliendo objetivos, estaría la gente peleándose, chocándose en conflictos, porque no, es que yo dije que iba a hacer esto a tal hora, y el otro dice yo también, necesito ocupar esta sala y el otro también. Entonces, esa descoordinación, en lugar de llevar hacia adelante a la organización, la podría estancar o, en su defecto, los conflictos podrían terminar con la misma. Preguntas hasta ahí. ¿Dudas, De mi inquietud? parte, no, mi profe. No, nada. No, mi Ya, gracias. Por otro lado, cuando nosotros hablamos también de organizaciones o de
diseño organizacional, existen diferentes tipos de estructuras organizacionales, ¿sí? De cómo están estructuradas. ¿Ya? Entonces pueden decirse que existen tipos de estructuras organizacionales funcionales, ¿ya? En este tipo de estructura lo que pasa es que los miembros de cada uno de los equipos, que cuando hablaba de departamentos, ¿no es cierto? Cada uno de los equipos trabajan en un departamento. Entonces, funcional, porque el departamento de marketing tiene la función de hacer marketing, por eso es funcional, esa es su función, entonces ese equipo tiene que hacer eso o hacer eso. El departamento financiero que tiene que trabajar todo el área financiera, cuentas, costos, precios, pagos, todo lo que tenga que ver con finanzas. Su función, por eso es funcional, es esa. Entonces funcionan como con departamentos, este tipo de estructuras. De ahí podemos hablar de otra, que es la divisional. Que estas estructuras funcionan más tipo dividir, o sea, no genero departamentos, entonces más bien divido las funciones, o sea, divido como, no sé, en áreas suelen pasar a veces. Entonces, en lugar de tener el departamento de, no sé, de marketing, divido y digo, bueno, los pasantes van a hacer los diseños, me estoy inventando ya. Los que trabajan en, no sé, hay una parte que hacen algo de llamadas. Este grupo va a hacer llamadas. Y solo hago grupos, no hago departamentos. Y a cada uno de estos grupos obviamente hay que darle un control, pero ya no hay un departamento que coordine todas las actividades. Ahora hay organizaciones que les funciona muy bien ese tipo de estructura, pero por ejemplo en la institución esa no funcionaría. Está mejor adaptada a la funcional por cómo es, o sea, depende de la organización. De ahí está la mixta o matricial también. Cuando hablamos de mixto quiere decir que tiene como dos o varias, o como dice aquí, es una organización híbrida, ¿sí? En donde se maneja por proyectos, pero además también se maneja con departamentos. Un ejemplo, este tipo de modelos están más en se me fue el nombre de estas, en las ONGs, por ejemplo. Yo conocí a una profe de mi maestría que tenía una ONG, ¿ya? Entonces ella lo que hacía es ganar proyectos. Entonces cogía un proyecto, digamos, ella hacía de proyectos de páramos, del agua en el Carchi, en el Ángel, ¿ya? Entonces ganaba el proyecto sobre la conservación del agua en el páramo del Ángel, ¿ya? Entonces ese era como el proyecto que debían cumplir. Entonces había como una división de trabajo para eso. Pero además, como era una ONG que ya tenía algunos años, ella tenía departamentos. Entonces tenía el departamento ella tenía marketing, de ahí tenía un departamento técnico que no me acuerdo para qué dijo que era, y otro departamento que elaboraba todo el tema económico, porque las ONGs piden fondos y eso. Entonces, lo que hacía cuando ganaba un proyecto es cómo asignarles tareas a los departamentos para cumplir ese proyecto en específico. Entonces era funcional y por proyectos. Entonces era una organización híbrida. ¿Está entendido esto? Porque es como... Sí, mi profe, de mi parte sí está claro. Ya. Ahora también, como les decía, dentro del tema del diseño organizacional, nosotros podemos hablar de enfoques para diseñar. O sea, hay enfoques como, digamos, lineamientos a seguir, es un poco el tema de enfoques. Tenemos un enfoque clásico, que vamos a ver más adelante. Hay un enfoque tecnológico de tareas. Hay un enfoque ambiental. Este es más moderno, más actual, el tema ambiental. El más antiguo es el clásico. Y hay otro enfoque que lo que busca es reducir el tamaño de la organización. Ya, este último sí es como súper actual porque se maneja mucho en este tipo de organizaciones que manejan TICs.
tecnologías, ¿sí? Entonces, lo que hacen es como reducir el tamaño de la organización, sin embargo, tienen actividad. Por ejemplo, estos departamentos que generan aplicaciones, no me acuerdo, una aplicación, no sé, de comida, que van a traer comida, ¿cómo es esta? Allá en Quito hay. Rappi, se me ocurre ahorita, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de un enfoque de reducción del diseño organizacional, porque ellos tienen, claro, su organización debe ser digamos, una cabeza o un grupo de personas que generan la aplicación, manejan la aplicación y no hay más. Es una organización pequeña, pero que tiene una gran influencia y un gran impacto porque su difusión es tecnológica, ¿no es cierto? Además puede ser también tipo tecnológica, pero la organización es muy pequeña. O sea, se trata de tener el menor cantidad de departamentos o de personal, etcétera, ¿sí? Eso es más fácil con el tema de las tecnologías, porque si, por ejemplo, queremos fabricar, no sé, ponernos una fábrica de aviones, no vamos a poder trabajar en una empresa o en una organización con un enfoque de diseño de reducción de tamaño, ¿no es cierto? Porque para hacer aviones necesito un montón de cosas. Primero necesito una planta de producción brutal, súper grande. Entonces necesita tener como todo un departamento de producción que se encargue de eso. Además de eso, el tema de recepción de materias primas y además como es de aviones y vendo aviones, tendré que tener todo un departamento de comercialización, de marketing. Hay unas que tienen incluso departamento de relaciones con las comunidades cuando hablamos de mineras, etcétera. Depende mucho de la actividad económica o de la actividad no económica, porque se acuerdan, hay con fines de lucro y sin fines de lucro. Depende de la actividad a la que se dedique la organización para que escoja o para que tenga un enfoque de los que mostramos aquí. O si quieren ser como más clásicos, también pueden generar algo más clásico. Ay, aquí, ¿qué pasó? Ya. Ahora cuando nosotros hablamos de este enfoque clásico, hablamos necesariamente primero de qué es un enfoque o qué es una estructura jerárquica, ¿sí? Este dibujito que ustedes ven aquí justamente muestra la jerarquía, que es lo que trataba de explicarles hace un rato. O sea, aquí está como una instancia superior que coordina estas tres instancias. Esta de aquí coordina estas cuatro. La 2 coordina las 3. Entonces, si ustedes ven, se presenta un modelo jerárquico, ¿ya? Entonces, esto se originó a partir de que se buscaba como una forma de gerenciar, de administrar una organización que sea la mejor o que lleve a cumplir los objetivos de manera más fácil o por el mejor camino. Y crean justamente un tipo de organización o un modelo con un enfoque que pueda funcionar en casi cualquier situación. ¿Por qué decimos? Por ejemplo, este modelo funciona en el Instituto Sudamericano, ¿sí? Pero también puede funcionar, por ejemplo, en un banco. Y también, si hablamos de una cadena de comidas rápidas, también puede funcionar. O si hablamos de una empresa, ¿de qué puede ser? O una fábrica de zapatos, puede funcionar. Entonces, es un modelo que se adapta a cualquier situación, digamos, o a cualquier tipo de organización. Eh, Bueno, aquí lo que nos nombran un poco es los autores de este modelo clásico, estos filósofos, está Taylor, Weber y Fayol, que son teóricos más digamos, del periodo de la modernidad son ellos. Y claro, ellos pensaban que estos modelos de organización eran más eficientes, más eficaces al tener una jerarquía. Y claro, esta jerarquía obviamente está ligada a reglas, a normas, a reglamentos de tinte racional, digamos, es decir, donde prima la razón. Y por eso para estos autores era como que
la mejor forma o el mejor modelo para una organización y el que iba a ser más eficiente, ¿ya? Weber, por su lado, nos decía que estas organizaciones se habían desarrollado plenamente y se caracterizan por la especialización de tareas, ¿ya? Entonces, claro, al nosotros tener departamentos son como grupos especializados en hacer eso. Fernando me ha de dar la razón, ¿no es cierto? El marketing en el instituto no es que vemos haciendo marketing, no sé, a los profes de ambiental, ¿no es No, cierto? ¿No es cierto? no, no. Te Para están nada. llamando, te están llamando. Tienen una base de datos y ahí le llaman a los estudiantes, les dice, aló, tengo el gusto con el señor Juanito Lema. Ya le dice, sí, mira, te comento, veo que estás interesado en la carrera de desarrollo de software. Y el man te dice, sí, te comento, nosotros contamos con dos programas. Mira, te comento. El primero es por un año por validación de conocimientos, es con título de tercer nivel. El otro programa es por carrera regular, el cual te gradúas en 2 años y medio. Y ahí le digo, por ejemplo, hija Jessie, ¿Ya? señorita Jessica, coméntame, ¿cuál te interesa? Y ahí tú me dices, digamos, el programa de carrera regular. Ya, mira, te comento el programa de carrera regular. Como te comenté, tú te gradúas en 2 años y medio. Los únicos requisitos para que tú puedas ingresar a estudiar con nosotros te pedimos lo que es el título o acta de bachiller, una copia de cédula, un certificado médico y eso. Y tienes que cancelar un monto de $37, que son los gastos administrativos y la solicitud de ingreso. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Y ahí te preguntan los costos de la carrera. La carrera en total cuesta 730. ¿Cómo estamos con ahí viene el marketing? Como estamos con el 40% de descuento, estamos de aniversario en el instituto, le damos el 40%. Pagaría el primer semestre $438, que lo puede diferir en 6 cuotas de $73. Ya lo enganchas y ya. Así están los precios ahorita. Sí, así estamos. Con Se el ha bajado 40%. bastante. Pero el primer semestre nomás dije. Y ya el segundo Ah, semestre ya paga lo ya que es vuelve normal. ya. Al, Marketing, bien dijo. claro, ya le engancha. Igual ahorita lanzaron una promoción del programa de validación de conocimientos que te gradúas supuestamente en 10 meses. En un año se gradúan. Claro, pero nosotros le pusimos la imagen en 10 meses. Ah, los dos Porque le meses como dice, para claro, ya le pruebas y dice eso. los 2 meses, ya le dice, pero adicional, o sea, tú acabas tu carrera en los 10 meses. Pero adicional, son 2 meses más, el cual en un mes te preparan para dar el examen, ¿cómo es el examen Selectivo. comprensivo? Y el segundo mes es para la titulación, ya le engancha, pues entonces dicen 10 meses, hijo de pucha, ya. Claro, y a mí me toca estar ahí en la computadora, ahí respondiendo los mensajes. Ya Ya. le digo al Dylan o al PPB, esta chica está muy interesada, le digo, llámale, ya. El Dylan, que es bien labioso. También fue mi alumno. Claro, les dice Dylan, venga, cabrón, venga, la atiendo, venga. Le cacho al Dylan. Claro, y toca llegar a una meta, si no la llaves y se enoja, doña Yari. Ya. Entonces, sí, pero ya creo que hoy acabo las prácticas allí. Ya acaba las Y, prácticas. claro, hoy acabé. ¿Cuántas Y horas le van a dar? 240 ya me firmaron y todo. Ah, ya, con eso ya está. Allá al Pero, otro lado. claro, pero creo que me van a dar trabajito por medio tiempo ahí. Trabajo de medio tiempo. Claro, Qué bueno. entonces, creo, porque dijo que iba a hablar la Yadi con mi jefa, la jefa.
la Mm, gatita, y con el, como dijo usted, ¿a quién le envió el el mensaje? Oscar. El Oscar. Entonces que iban a hablar los tres y que iban a ver mi desempeño y Creo según que eso. debería hablar primero con el financiero, en realidad. Pero bueno, No, allá ellos. ahí está el Johan, pues, son bien coños. Ay, dígamelo a mí que trabajo ahí. Pero bueno, en fin. Ya. De todas formas, lo que acabamos de oír, ¿no es cierto?, del compañero. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que hizo es como lo que hablábamos hace un rato, una especialización. Es decir, a él lo entrenaron para que esté especializado en el área de ventas. O sea, porque está haciendo ventas prácticamente. Sí, y para todo eso tienen un proceso, ¿no es cierto? Tienen todo un proceso, a veces son capacitaciones largas, a veces son capacitaciones cortas. También tienen como en los encargados personal especializado en eso. Por ejemplo, la TEFA me imagino debe tener algún título de marketing o algo por el estilo. Y algo de comunicaciones me dijo que era, Ya, digamos, de la central. Sí, entonces ella, por ejemplo, digamos, los lunes, llegamos los lunes, a ver, Fernando, dije, por ejemplo, Fernando, hazme apps. Dylan llama y Pepe responde mensajes. Llega el martes, ya te cambia de roles. Por ejemplo, te dice, Fernando llama, Pepe apps y Dylan responde mensajes por Facebook. Entonces nos va rotando a los tres. ya. Esa es la organización de ellos, o sea, cómo se organiza. Ya, pero si ustedes se dan cuenta, la TEFA tiene una especialización en comunicación, que es justo lo que están haciendo ustedes. Entonces, la especialización de tareas en este tipo de organizaciones clásicas es como muy, muy importante, o eso plantea Weber. Además de eso, de la mano de las jerarquías. Entonces, ahí, por ejemplo, en este departamento de marketing, quien está a la cabeza o como jerárquicamente hablando está la TEFA y de ahí están los compañeros, ¿no es cierto? También lo que pasa en este tipo de organizaciones es que los nombramientos son por méritos, ¿ya? Méritos quiere decir por el conocimiento que tengan las personas, por las especializaciones, los títulos, los cursos, un montón de cosas. Deberían ser así, ¿no? Cuando son clásicas, clásicas. En nuestro país el tema de los méritos a veces queda de lado porque funcionan más las palancas, pero en una organización clásica lo que prima es el mérito. Digamos, cuando hablamos de mérito, no sé, alguien con una maestría, ¿ya? Debería ocupar jerárquicamente un puesto superior que alguien con una especialización o con un pregrado, ¿sí? Etcétera. Entonces funcionan de esa manera este tipo de organizaciones. O también lo que suelen hacer es que los miembros de la organización suben de escala, digamos, pasan de esta escala de aquí que estoy señalando con el mouse. Supongamos, pueden pasar de aquí a esta de acá en caso de que hagan un curso que les dé las competencias necesarias para subir a esta. Entonces, obtuvo más méritos para llegar acá, ¿ya? También se caracterizan por la oferta de oportunidades para que sus miembros hagan carrera. Es decir, muchas empresas, en esto les voy a dar ejemplo de las petroleras. Estas petroleras tienen este modelo más clásico. ¿Por qué? Porque primero tienen departamentos, personal especializado, funcionan las palancas al inicio, pero después cuando ya la gente está dentro, les toca hacer méritos, ¿ya? Pero para entrar sí es palanca. Pero una vez que la gente entra a las empresas, le ofrecen, ¿sí?, hacer carrera en la empresa. Es decir, lo capacitan a tal punto para que a lo largo de su vida, dentro de esa empresa, vaya subiendo. Por ejemplo, en una empresa petrolera, alguien entra como se llama ingeniero junior. Ya supongamos ingeniero junior de lodos de perforación, fluidos de perforación. Suena raro lodos, no me van a entender. Entonces, este ingeniero junior le dan la oportunidad de hacer carrera. Entonces, la misma empresa lo capacita y lo hace, cuando es junior anda con un ingeniero senior, se llama, para que aprenda, ¿ya? Aparte que recibe curso en los días libres.
Y aparte de eso, los ponen, incluso les pagan algunos los cursos de inglés. Entonces, eso permite que un día, cuando haya una vacante para ingeniero senior, después de algunos años, sube, asciende. Con eso ascienden en la escala de jerárquica, uno. Dos, también ascienden el tema económico. Entonces, le permiten hacer carrera. Y no se queda esto ahí, sino que además de ingeniero, a veces senior, puede seguir escalando. Y muchas personas pueden llegar incluso al tema de gerencia. Supongamos estaba acá, digamos, que era junior, senior, especialista, le saben llamar. Aquí le llaman como gerente, no sé, suele ser primero gerente como gerente en el país, después gerente regional, después puede llegar a otras instancias. Entonces le permite hacer una vida, una carrera a lo largo de, porque la empresa mismo lo capacita y le da esas oportunidades para que pueda ir escalando y claro, trabaje por siempre en la industria. Bueno, no siempre, toda la vida, pero muchos sí logran hacer carrera. Por otro lado está el tema de la rutinización de actividades, es decir, hay rutinas, hay mecanismos para hacer una actividad. Siempre, digamos, hay como un camino trazado para hacer una u otra actividad. Ya es como rutinario, siempre lo mismo, eso quiere decir rutina. Por ejemplo, ejemplo de petróleos mismo les voy a dar porque es lo que más conozco. Cuando se está, por ejemplo, en el área de operaciones, en un campo petrolero, lo rutinario era, ya porque estoy como haciendo operaciones, lo rutinario era salir 6 de la mañana de campamento e ir a inspeccionar pozo por pozo e ir viendo el control de parámetros petrofísicos para saber que todo esté funcionando bien. Esa era la rutina. Acababa de recorrer el campo, era llegar al laboratorio, hacer análisis petrofísicos y petroquímicos, hacer los reportes y pasar acá. Y después de hacer los reportes, era como que ya, después de todo eso ya se terminaba el día, ¿sí? Y eso era todos los días para un ingeniero de operaciones, ¿ya? Entonces eso quiere decir rutina, todos los días la misma actividad, ¿ya? También cuando se habla de este tipo de organizaciones, se habla de un clima un poco más racional, ¿sí? Menos impersonal, o sea, ¿qué quiere decir impersonal? Que no están como para estarse, no sé, como eh, sociabilización muy profunda, sino más bien dedicado a la actividad y todo más guiado por la razón que por la emoción. No es que dice, no, es que a mí me emociona ir a ver pozos, entonces la actividad que hago hoy es ir a ver pozos, ¿ya? No, sino que prima la razón. Decir el razonamiento, a ver, la lógica de este negocio es esta, entonces lo que hay que hacer es esto. Entonces va a primar eso más que como el tema emocional, que yo creo que eso es correcto. Si no, cada quien dice lo que puede. También Weber llamó como a este tipo de organización como un modelo burocrático o como burocracia, porque claro, es como una serie de papeleos, de jerarquías, etcétera. Entonces se vuelve muy burocrático a veces. Por ejemplo, cuando les hablaba de una petrolera es un clima bien burocrático, porque para cada cosa toca hacer papeles y entregar informes. Es una burocracia. Entonces, este tipo de organizaciones suele tener este tipo de funcionamiento. Y claro, Weber, cuando hablaba de burocracia, no hablaba en el sentido negativo, sino más bien en un sentido más positivo, porque él consideraba, sí, que las reglas son necesarias para poder tomar decisiones, ¿sí? Y además de eso, las reglas son necesarias para tener una cadena de mando clara. Cadena de mando quiere decir que la jerarquía se entienda y que se entienda quién está más arriba que el otro, obviamente organizacionalmente, eh, para realizar las actividades. Y además, esto era importante. ¿Por qué? Porque también tenía mucho que ver con el promover a las personas digamos, de una jerarquía menor a otra, iba a depender de la capacidad de la persona, de la experiencia, es decir, de los méritos.
en lugar de irnos por la parte más emocional que tiene que ser, que es el favoritismo o el capricho. Eso en una organización para Weber, para muchos autores, cuando hablamos de modelos clásicos, debe eliminarse, porque el favoritismo o el capricho pueden conllevar a poner en ciertos puestos a personas que no tienen las competencias adecuadas para hacerlo. Sí, eso pasa mucho en nuestro país. Cuando les decía lo de las palancas. Las palancas, por ejemplo, es un ejemplo claro de favoritismo, ¿ya? Entonces, como, no sé, es amigo o es hijo de mi mejor amigo, yo lo pongo de gerente, ¿ya? Y recién se graduó de bachiller. Y después hay problemas porque justamente al no tener la experticia en el área en la que se encuentra, va a haber retrasos o va a haber cosas, etcétera. ¿Ya? O también el capricho. A veces la gente también se deja llevar por lo emocional, por eso es necesario que sean impersonales. Y por capricho dicen, no, a mí me cae bien Juanito más que Pepito. Entonces a Juanito lo pongo de coordinador o de gerente y a Pepito lo dejo ahí, aunque sepa, yo sé que tiene algunos títulos, pero no me importa, a mí me cae bien Juanito, ¿ya? Y Pepito, como me cae mal, lo voy a poner en, no sé, en el área más baja, no importa que haya seguido un curso incluso y no lo promueve. Entonces, ese tipo de cosas no deben pasar, según Weber, en una organización que tenga un enfoque clásico, en donde debe primar la razón, los méritos. Además de eso es importante la jerarquía, el establecimiento de reglas, la rutinización de actividades, el tema de la especialización, la departamentización, es decir, dividir, ¿no? En departamentos, y claro, que se establezcan como reglas que permitan tomar decisiones en la cadena de mando establecida. ¿Dudas sobre este tipo de enfoque? Mi profe, está claro. Está clarito. A veces pongo muchos ejemplos, pero la idea es que les pueda explicar de mejor manera. Sí, mejor mi profe, porque en sí a ver, esta materia es bastante, no sé, es bastante como conceptual y más bien con los ejemplos es como que se llega a entender. ¿O será que yo también tengo esa manera como además de aprendo con ejemplos? Entonces, para mí se me hace mucho más entendible así. Y así queda más claro. Es como que por eso cuando usted nos pregunta de que, como, y alguna duda, yo quedo como que, no, porque todo está claro, porque los ejemplos lo dejan todo clarito. Exacto, verdad es mi profe. Sí, sí, sin ejemplos, ahí sí me pregunta y yo mejor ya no le contesto. Mi Ahí ya empiezo yo, bueno, pero ¿lo puedes repetir qué era? igual, por dos. Somos Ya, iguales. perfecto. De ahí tenemos este otro enfoque. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos como 4? Ya, entonces está el enfoque tecnológico de las tareas. Este tipo de organización es como más moderno, ¿sí? En el sentido de que es más actual que las que hablábamos hace un rato. Bueno, también son de la etapa moderna las otras, pero bueno, es más actual, mejor digamos, ¿ya? Y surge en los 60, en los años 60, donde empiezan a aparecer una serie de nuevas teorías en todos los ámbitos, ¿ya? Y claro, ahí empiezan a tomar en cuenta otro tipo de variables que pueden existir dentro de las organizaciones que son necesarias para poder llevar a cabo una actividad productiva en específico, ¿ya? Eh, y claro, en este caso se toma en cuenta principalmente a las a los tipos de tecnologías que empiezan a aparecer. Por eso justamente es en los 60, porque si ustedes hacen un recuento, en los últimos siglos, en realidad ha sido que el desarrollo tecnológico ha sido brutal, o sea, brutal. Pasar, yo no soy de los 60, pero en los 60 dicen que había, mis tías creo que no saben, o mi abuelita, no sé, alguien me sabe contar que habían, ni siquiera había televisión a color, había televisión blanco y negro, encima sin sonido, por ejemplo, ¿no es cierto? Y venimos al 2022. Pucha, ahora tenemos unas televisiones que por poco parece real en 3D, que nosotros podemos manipular la pantalla. Es una maravilla. Entonces el desarrollo tecnológico ha sido como
digamos, para la civilización al menos humana ha sido bastante acelerado, ¿ya? Y por eso es que ese desarrollo tecnológico ya hace que tomen en cuenta como las diferentes tecnologías que han ido apareciendo y que están inmersas dentro del proceso productivo o en la producción eh, en diferentes productos. Por ejemplo, no me imagino cómo será una fábrica de hacer carros, o sea, debe ser una maravilla, una locura. O sea, hablando como, como ingeniera, debe ser como genial ver algo así. ¿Ya? Entonces, se debe tomar en cuenta los tipos de productos, las tecnologías, etcétera. Y claro, en esa época, en los 60 este autor, Woodward, ¿sí? Arrojan como ideas de que las tecnologías de las tareas de una organización afectan tanto su estructura como su eje. Nos dice, claro, las tecnologías que tienen o no tienen le van a afectar estructuralmente a una organización, pero también le pueden afectar en su éxito. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos, una fábrica de carros producía a mano, digamos, todo hacían a mano, pero había otra que todo producía ya sistematizado, ya robotizado. Me estoy inventando, no sé si funciona así. Entonces, obviamente, ¿no es cierto? La que hace robotizado va a producir más en menor tiempo, quizás con medidas más exactas, mientras que la otra que se quedó, digamos, con cuestiones más obsoletas o a mano, produce más lento, quizás la exactitud puede ser la misma, pero el ritmo de producción es muy diferente. Entonces, eso va a generar que justamente el éxito que tenga la organización sea afectado y haya una diferencia entre la una y la otra que ponía como ejemplo. Y claro, ellos más trabajaron justamente alrededor de empresas fabriles, es decir, fábricas que hacían cosas, ¿ya? Dice alrededor de 100 empresas fabriles británicas, es decir, en Gran Bretaña. Entonces, fue más allá. Y ellos lo que hicieron es dividir estas en 3 grupos, de acuerdo con lo que ellos tenían como bueno, hicieron una división con con las respectivas tecnologías para las tareas que realizaban estas empresas. La primera división que hicieron es la producción unitaria y de partidas pequeñas, es decir, cuando se producen cosas pequeñas, ¿sí? O por unidades o cosas que no necesite yo mayor tecnología. De ahí dijeron la producción de partidas grandes en masa. Es decir, cuando ya una empresa que produce, digamos, la primera que yo digo, producción unitaria, soy un zapatero, ¿no es cierto? Yo hago zapatitos, yo hago zapatos, hago yo a mano, entonces yo voy haciendo de uno en uno. Es una producción unitaria. Pero digamos, evolucioné, voy a decir que evolucioné. Ahora tengo una fábrica de zapatos. Entonces yo hago zapatos en masa. Entonces esas son las de partidas grandes y hay otra que se conocen como producción en procesos. Hay procesos muy específicos para generar ciertos productos. Esto se da más ya, estas dos últimas, si bien aquí en el Ecuador se dan como en la industria ligera, especialmente la número 2. Industria ligera como, ¿qué hacen aquí? Aceites, ensambladoras, cosas pequeñas, si ustedes se dan cuenta. La otra, en países desarrollados estarían como la 2, bueno, todas, pero digamos la 3 es muy fuerte, producción en procesos. Cuando alguien hace aviones, pucha, eso es otra cosa. Aquí en el Ecuador no hacemos aviones, no hay la tecnología para eso. Entonces, esto genera que la tecnología sea otro asunto. Y por eso este autor y sus amigos, sus colegas, como dice aquí, Woodward y colegas, proponían que es necesario ya tomar dentro de una organización el tema de las tecnologías porque ya van a influenciar. No es lo mismo hacer un zapato, como yo, zapatero a mano, que hacer miles de zapatos en una fábrica, para nada. Entonces, por eso ellos decían, es necesario ya tomar en cuenta esto, porque va a afectar tanto em, en su éxito, pero también en su estructura. Si yo hago zapatos uno por uno,
A lo mucho necesitaré un ayudante, no más. Esa es mi estructura, yo y mi ayudante. Pero si tengo una fábrica de zapatos, ¿no es cierto? Que es todo un proceso productivo, ya no soy yo y mi ayudante, soy yo, no sé, quien está en el almacén o en el ingreso de materias primas, quien está controlando, no sé, las propiedades termodinámicas para que se produzca o para que se curta bien el cuero, me estoy inventando, alguien que esté encargado, no sé, de ver que el poliuretano esté en su adecuada punto para hacer las suelas, alguien que esté encargado de que vaya viendo que esté bien cocido, yo qué sé, full cosas que tiene que ver, y aparte un área de venta, ¿no es cierto?, de distribución. Entonces cambia, afecta la estructura. Y claro, quizás yo en la una solo sea yo y alguien más, no hay mayor cosa que tenga que ser en la estructura, pero si hablo de todo lo demás, como dije, de una fábrica, yo ya tengo que poner una estructura. Si quiero hacer departamentos, pongo departamentos, divido las tareas, veo cómo estructuro ya una empresa de ese tipo. No me deja pasar. De ahí está este otro enfoque, que es un enfoque ambiental. Eh, y claro, este enfoque ambiental también nace en los 60 aproximadamente. ¿Se acuerdan que no sé si les comentaba, creo a ustedes mismos, que en los 60 hay un boom en el tema de la cuestión ambiental por la contaminación tóxica, ¿ya? Sí, creo que les comenté que justo hubo una autora que a mí me gusta mucho el texto de esta autora, Raquel Carson, que ella habla de ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Contaminación tóxica invisible le llama ella, ¿ya? Raquel Carson hace un estudio sobre el tema de los agrotóxicos, cómo nos contaminan, y boom, en los 60 como que revienta este tema ambiental, a la par de lo que estaba proponiendo Woodward, que acabamos de ver, ¿no es cierto? Ellos también, este tema de tecnologías, hablan en los 60. Entonces, a la par que pasaba esto, de alguna manera, eh, otro grupo, ¿sí? También empiezan a diseñar organizaciones que incorporan el tema del ambiente dentro de los diseños. Y claro, aquí hablan de un poco, o ellos empiezan a decir que claro, los procesos de la época de las organizaciones eran como sistemas mecanicistas, a diferencia de lo que ellos proponían como un sistema un poco distinto. Entonces era como, mecanicista quiere decir que es como que se hace así como robot y se hace así, ¿ya? Entonces es como que dicen, hay que ir viendo cómo proponemos algo nuevo, ¿ya? Y claro, ellos también hablaban un poco de que estos sistemas mecanicistas, en este tipo de sistemas mecanicistas, las organizaciones se descomponen en tareas como separadas, ¿sí? Cada cual por su lado, digamos, yo soy marketing ya por mi lado. Yo soy, no sé, producción por mi lado. Eso sigue pasando en la actualidad, en realidad en la mayoría de empresas. Entonces, es como que cada área especializada está en su lado. Hay como un aislamiento. Yo que estoy en esta área, no sé, de marketing, voy a decir ahorita, es como que veo aquí y solo veo marketing. De ahí todo lo que pasa alrededor, yo no me entero cómo funciona porque yo lo que me encargo es del marketing. Ya, un poco de eso hablaban ellos. Y que claro, cada uno estaba como en su espacio, en su sitio, y no había una interacción entre las diferentes unidades. Y claro, todo esto sí respondía como a este modelo más clásico, a esta burocracia clásica. Y claro, ellos decían, pero no, este es un sistema más orgánico, y sería mejor que las personas trabajen en grupo que solas. Ya, o sea, un poco hablan ya de las interrelaciones entre las fuerzas productivas. Cuando yo hable de fuerzas productivas, hablo de la gente que trabaja. Sí, entonces ellos dicen,
es mejor que trabajen, no sé, en grupos que solas. Y también ellos empiezan a hablar como que es importante el hecho, o le quitan el peso, más bien dicho, sí sería, le quitan el peso a la importancia de aceptar órdenes de un gerente o de girar como órdenes para los empleados, ¿ya? Y lo que ellos dicen, lo que hay que hacer es comunicarse entre todos los niveles de la organización, ya no estar como aislados para obtener información y asesoría. Es decir, yo ya, como soy marketing, estoy en esto, estoy aislado. Y si necesito saber, no sé, de información sobre la carrera de ambiental, se me ocurre ahorita. Como estoy en marketing, tengo que ver y pasar por toda la burocracia hasta que me den permiso de hablar con alguien. Es decir, hablo, digamos, Fernando, por ejemplo, ya supongamos que él tenía que dar información de ambiental. Entonces él dice, la burocracia si fuera así, ya. Estoy dando un ejemplo, no sé si funciona así en el instituto, pero la burocracia sería de la siguiente manera. Fernando habla con la TEFA, ¿no es cierto? La TEFA habla con el coordinador. Entonces, por niveles de jerarquía. Y el coordinador le da la orden a la persona de ambiental para que le dé la información, recibe la información, va a la TEFA y después a Fernando. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si hubiera como esta burocracia, digamos, en una información tan simple como la que acabo de poner de ejemplo, es como una vuelta decir, preguntar, bajar acá, de nuevo regresa y después regresar. Entonces, hablan de que este tipo de burocracia puede generar como atascones. En este caso sería como un poco más lento poderle dar la información. Obviamente que no está pasando, estoy poniendo solo un ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que proponen ya este nuevo enfoque, que es más ambiental, considerando el ambiente del entorno, que somos seres sociales, o sea, son más así que interactuamos entre nosotros, que no deberíamos trabajar solos. Les dicen, también podemos hablar con otras áreas para que nos asesoren. Entonces, si hablamos de un enfoque ambiental, en lugar de ir como por este proceso jerárquico que puse, o sea, llegar hasta el coordinador habla con el coordinador de protección del medio ambiente, después tiene la información, le da la TEF y recién llega Fernando. Lo que dice este tipo de organizaciones, Fernando puede ir directamente y hablar con la coordinadora de ambiental. Me ahorré toda esta vuelta, ¿no es cierto? Y directamente puedo dar la información y la asesoría sobre lo que necesite, ¿ya? Entonces, dicen, claro, las organizaciones deberían ser más así y no tan encerradas como cada cual en su mundo y para obtener algo como todo un proceso burocrático. Supongamos, voy a poner como súper extremo lo que dije del caso de Fernando. Fernando hace un oficio a la TEFA hace un oficio al coordinador, el coordinador de general hace un oficio a la coordinadora de ambiental para que ella le dé la información, o sea, le da como una orden, ella genera todo un informe, le regresa al coordinador. Ese informe le remite copia a la TEFA y la copia le remiten a... Si se dan cuenta, es como toda una vuelta para nomás de obtener una información que podría haber dicho, no sé, Fernando podría haberse acercado a la coordinadora y decirle, necesito información de cómo funciona la carrera, que nomás hay, para dar, no sé, justamente una asesoría o para poder solventar esta inquietud en un cliente. ¿No es cierto que es más fácil lo uno? Entonces ellos hablan de eso, o sea, de un poco bajarle al tema burocrático, de que también las personas trabajen en equipos que podrían ser, en estas propuestas ya aparecen organizaciones en donde ya los departamentos, si bien existen, pueden generarse además de equipos mixtos. Y hablan de equipos multidisciplinarios, ¿ya? Entonces, equipo que sepa de varias cosas, o sea, una persona de marketing, una persona de esto, varias especializaciones en un solo equipo para hacer una tarea. Sí, aparecen ese tipo de ideas ya como en un enfoque ambiental, porque ya consideran el ambiente de trabajo, que somos entes sociales, que necesitamos interactuar y todo lo demás. Y también, como les hablaba hace un momento, aparece este otro enfoque. Perdón, tengo algo en la garganta.
Es de otro enfoque que se llama o que se lo conoce como reducción de tamaño. Entonces aquí lo que se hace es como muchos cambios en el diseño organizacional para que las empresas se reduzcan. ¿Y por qué hacemos esto o por qué hacen esto? Justamente por un tema económico, es decir, se busca reducir las organizaciones para reducir los costos, ¿ya? Y en ese sentido, cuando se busca o se hace esto, empieza a generarse un montón de personas que pierden el empleo debido a la reducción o a la reestructuración de una institución, ya que justamente lo que busca es cómo ahorrar más. Si yo despido más personas, elimino departamentos, ¿qué hago? Pago menos sueldos, ¿no es cierto? Si pago menos sueldos, son menos costos de producción o menos costos de operación. O también lo que hacían es como pagar sueldos más bajos. Eso también es una forma de reducción de una empresa. Ahora, esto pasó justamente cuando nosotros hablamos de la pandemia. Esto antes de la pandemia era como un poco, era ilegal despedir, poner jornadas eh, parciales a la gente, era ilegal. Pero la pandemia dio pie a que haya esta reducción de tamaño de las organizaciones. Entonces hacen como una especie, no reestructuran al 100% las organizaciones, pero sale esta ley humanitaria que no es nada humanitaria. En realidad detesto esa ley. ¿Ya? Pero esta dice, ah, bueno, pueden ustedes hacer jornadas reducidas como requiera ¿cómo es? El empleador y puede reducir las jornadas hasta un 50%. Así está la ley. Bueno, no dicen esas palabras, pero eso dice la ley. Entonces es una forma de reducción de tamaño, porque lo que hicieron es reducirles costos a las empresas, que si bien yo creo en unos casos será justificable, tal vez por el tema productivo, que no se podía vender los productos o lo que sea, hay otras que no era justificado. Voy a decir ejemplos, los supermercados. Ustedes han de haber visto las grandes cadenas de mercados del país. No era tan justificado que hagan eso porque fueron los únicos que abrían en pandemia. Supermaxi, Santa María Tía, todos estos tuvieron ganancias exorbitantes en la pandemia. Sin embargo, gracias a esta ley, vulneraron muchos derechos de muchas personas y los pusieron en jornadas reducidas y empezaron a poner gente en jornada reducida para contratar gente a más bajos costos. Ahora, claro que esto les baja los costos, pero ellos no tenían una crisis, ¿ya? Ellos no tenían una crisis económica como otras empresas, creo que sí, ¿ya? Sin embargo, se acogen a esto por bajarse costos y obtener más utilidad. Y en pandemia incluso hubieron empresas que declararon, hasta recién declaraban como que no ha habido ganancias, cuando sí las había. Lo que hicieron otras empresas también en esta reducción de tamaño en pandemia fue, por ejemplo, despidieron personal, ya entonces redujeron tamaño, ahorraron costos, despiden personal y la actividad que hacían, digamos, o varias actividades que hacían 3 personas, le cargan a una sola. ¿Ya? Todo vuelve a la normalidad, no han recontratado personal, sigue haciendo esa persona solita un montón de actividades que hacían entre 3. Entonces sobrecargan de trabajo al trabajador, valga la redundancia, no le aumentan el salario, pero se ahorran 2 salarios. Entonces son formas de reducción con el fin de disminuir costos, sea porque tienen problemas que podría ser justificable, o sea, simplemente porque quieren ganar más. Por lo Y general, aquí créeme, en el país fue más lo otro. Dígame, Daniela. y también ahorita que toque este tema, también, no sé, pero todas las empresas se han acogido, tiene un nombre, por eso no, pero antes todas las empresas cuando contrataban a una persona tenían un periodo de prueba de 3 meses, Ujú. 3 o 6 meses, y ahora ha habido una nueva ley que se llama, no me acuerdo el nombre, ya voy a investigar mi profe, que ahora el periodo de prueba dura de 1 año hasta 2 ciertas empresas. Entonces ya Esa no ley, era como, la ley, ajá. esa salió o quisieron ponerla en el paro del 2019. Exacto, pero tiene un nombre, se llama con chuta, se me fue el nombre, ya voy a ver mi profe. El Pero decreto. imagínense, lo contratan y el periodo de prueba es de 1 año
y hay ciertas empresas que tienen el periodo de prueba de 2 años. Entonces, imagínese, es bastante complejo, ¿no? Como usted dice, eh, es una ley que beneficia a la gente, al pueblo, y no es así, ¿no? Porque prácticamente lo que beneficia es a los mismos de siempre, desde que entró se podría decir el lazo, es como que se benefician entre ellos, entre el poder, y obviamente perjudican a las personas, a los empleados, ¿no? Y hay gente que ni siquiera se da cuenta. Existe. Y le apoya a este presidente. ¿Qué le diré a mi profe? Eso nada más. Gracias, Daniela. Ahora, esta ley, si usted ve esto, la gente puede denunciar, porque ese decreto no se le dio paso. Justamente el paro del 2019 hizo que ese decreto se dé a la baja. Ya no está aprobado. O sea, si hay empresas que están haciendo eso, lo están haciendo de forma ilegal. La ley humanitaria tampoco reconoce algo así. Le digo porque yo me he tenido que leer todas las leyes. Bueno, siempre ando como en esas cosas y no es legal esos periodos de prueba tan extendidos. No, 3 meses. profe, pero son empresas grandes, mi profesor, por no decirle con nombres y apellidos, son empresas que uno dice, son empresas reconocidas, que no crea Están que se jueguen la aprovechando de la conciencia. ignorancia de la gente. Eso creo yo, mi profe. Pero qué Ujú. mal, o sea, mi profe o sea, que no las contratan, entonces, que esa es otra, que como la situación del país está compleja en el tema de las contrataciones, entonces te dicen, Está en todo durísimo. caso darán a notar de que si es que quieres o si no, atrás tuyo hay 20. Qué A mí me locura, mi profe. dijeron a mí. No me dijeron Au- así, pero me dijeron, claro, si no, otras personas, Dios. Y nos Es que no tienen en hay otra. jornada reducida algunos. Es que tienen el sartén por el mango, mi profe. Por eso digo, a veces uno tiene que acoplarse, porque imagínese Y otros. en esta situación y quedarse sin trabajo es No, bastante complejo. sí, sí entiendo eso, porque lo vivo en carne propia actualmente. Por eso lo sé cómo lo lleva la gente. Y claro, esa es una forma de reducción de tamaño. Y a pesar de que todo ha vuelto a la normalidad, las empresas siguen alegando pandemia, siguen alegando supuestamente pérdidas, etcétera. eh, y ya, la ley les está dejando, porque el último decreto que salió, que apoya, o sea, esta ley humanitaria, que es el último decreto, que se dejó aprobar porque Lazo quiso meter otro que era brutal también, tampoco lo dejaron. Eh, Fue motivo también del otro paro. En fin, pero esta ley humanitaria vulnera los derechos de la gente a diestra y siniestra. Y al final de cuentas, lo que dice esta ley, que quien decide si extender, porque puede extender 2 años la jornada reducida, extender un segundo año una jornada reducida es el empresario. Y el Ministerio de Trabajo le dice a usted, no sé, eso depende de la empresa. Nosotros no nos metemos ahí. Imagínese lo que causa en las personas esta cuestión. Los despidos también que hubo sin remuneraciones adecuadas. O sea, hubo muchos despidos en donde empresa Tony, que les comentaba un momento, $5 de liquidación le dieron a la gente, ¿ya? Y no es que era una empresa pequeña, era Tony. Y supuestamente por pandemia perdieron tanto que solo les dieron $5. Y así le votaron a la gente, imagínense. Entonces, todo esto, o En estas la cuestiones, Toyota, perdóneme, mi profe, que le interrumpa. De igual manera, en la Toyota tuve entendido de que igual habían vendido bien y les habían dado de utilidades $80. uy, Entonces, obviamente, todita la gente se quejaba internamente, porque obviamente si es que usted ve o sea, llega a oídos de los dueños, simplemente te dicen, chao nomás, si no te gusta, pues vaya nomás a otro lado. así es. Y la ley les está dando más a ellos ahorita. Es de eso, desde que subió este presidente, es como que se Una hacen a ellos. tontera. Sí, y hay otras empresas que ni siquiera declaran utilidades porque hay figuras que les permiten no declarar utilidades y meten como que fueran gastos y gastos de la organización, pero son gastos personales. Por ejemplo, yo oí casos de empresas que, digamos, los jefes, los dueños, los gerentes compraban carros, así de lujo, carísimos, carísimos. Y la Ferrari. cuota salía de la empresa y ponían como gastos, o sea, gastos de la empresa.
Y claro, es una barbaridad porque al fin y al cabo, o sea, es como gastos personales de los accionistas, así, que entran en las cuentas como parte de las empresas cuando no es así. Entonces hay un sinnúmero de cosas que han pasado y que han venido pasando, ¿sí? Que han generado o que han permitido como estas empresas reducidas o la reducción de tamaño, que es para reducir costos. Se supone que debería ser como para sostener la estructura. Ahora, como les dije, hay muchas formas, hay empresas que no lo hacen por eso, sino por más ganancia. En algún momento Ray nos comentaba, ¿no? Lo que importa más es ganar para muchas empresas. Ahora, ¿eso qué desencadena en la gente? ¿Ya? El tema de que pasen, por ejemplo, estos despidos así, a diestra y siniestra y sin pagarles lo que le corresponde, genera que la gente empiece a perder, por ejemplo, la autoestima, termine en problemas de alcoholismo, ansiedad, depresión. eh, Incluso ha habido parejas que se divorcian, aquí está como nombrando esto, y claro, y el deterioro de la vida de la persona. Cuando hablamos del deterioro del nivel de vida, es decir, que no puedan adquirir ni siquiera los medios de vida necesarios. Es decir, ya tiene la gente que empezar a decidir. No sé, si se les enferma un hijo, lo llevo a mi hijo al doctor, pago los medicamentos, pero este mes en la casa no vamos a, se me ocurre, no vamos a consumir cosas que sean caras. Ya. Entonces quita el fondo de aquí para solventar el otro fondo y el nivel de vida de la gente baja, justamente por estos modelos o por estos teóricos capitalistas, porque esto es todo generado por gente muy capitalista, que lo que prima es la ganancia antes que otras cuestiones importantes en la sociedad. Entonces, vemos que todo tiene como concatenación. O sea, el alcoholismo en la sociedad en la que vivimos no es casualidad o por qué tiene tanta acogida. Justamente es porque la clase trabajadora vive oprimida. Ustedes cuando vayan al campo van a ver que pucha, la gente bebe todos los fines de semana, yo no sé qué pasa. Es las condiciones de opresión en la que vive. O sea, el campo aquí en el país, como es todavía medio feudal, nuestro Ecuador querido, y aparte, el agro no es que se lo ha industrializado, no hay tecnología como para eso. Entonces, es bastante arruinado el campesino ecuatoriano, la mayoría, porque los que están ligados a ciertos grupos o que tienen como monocultivos o mucho dinero, no. Pero la mayoría de campesinos son arruinados y eso genera problemas de alcoholismo. Si hablamos de los trabajadores, la explotación misma, o sea, de no tener tiempo para casi nada y vivir 8 horas diarias sacados el aire con un sueldo que apenas les alcanza, genera, ¿no? Frustración, etcétera. Y muchos sí caen en el alcohol eh, o en problemas emocionales. Justamente, no sé si ustedes vieron en pandemia y hasta la actualidad, las personas por el tema económico se suicidan. O sea, se suicidan. O sea, imagínense en el nivel de depresión al que tiene que llegar un ser humano para que diga no más, hasta aquí, me voy porque esto ya no es sostenible. Entonces ahí es un impacto psicológico, hablando ya más del tema psicológico y emocional, brutal, brutal. Y claro, todo tiene una base y una justificación, o muchos también tienen que ver con este tema de la reducción de tamaño de las empresas o de las organizaciones. Y bueno, eso desata como estos problemas que les comentaba. Sin embargo, no hay mucho que podamos hacer en ese sentido porque a la larga o a la final, el Estado, que es la organización más grande, si se acuerdan que les hablaba que el Estado es una forma de organización, es el que sostiene muchas de estas cuestiones. Y esta organización, además, el Estado, como ustedes lo ven, es jerárquico. Entonces, un diseño jerárquico, burocrático, ¿no es cierto? Es bastante jerárquico, es burocrático. ¿Qué más tenía? Tiene más como este modelo clásico, pero aquí está. Tiene más como este enfoque clásico,
pero con algunos tintes que son como muy específicos del tipo de estado en el que estemos. Nuestro estado, o en general en todo el mundo, vivimos en un estado capitalista, burocrático, entonces obviamente el objetivo es obtener más ganancias para la clase que detenta del poder y en función de eso va a estar como todo el diseño organizacional como tal. Preguntas, antes de pasarme a otro lado, de estos diseños, de estos enfoques, perdón. No, mi profe, ninguno. Ya. Por otro lado, también se puede hablar como del tema de la estructura de la organización. Entonces nosotros podemos hablar como de dos aspectos como más generales. Podemos hablar de organizaciones formales y de organizaciones informales, ya estructuralmente hablando. Cuando hablamos de una organización formal, como dice aquí, es el conjunto de comportamientos, interacciones, normas, relaciones personales y profesionales que se constituyen entre las personas que interactúan en la organización. Es decir, hay lineamientos claros de cómo las personas deben relacionarse unas con otras. Hay normas de convivencia, digámoslo así. Hay normas de interacción. Por ejemplo, en el tema jerárquico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tú te relacionas con los jefes de más arriba o con los de más abajo? ¿Ya? ¿Cuáles son las relaciones personales? ¿Cómo me debo comportar en ciertos espacios, etcétera? Y para todo eso hay normas. Y por otro lado, cuando hablamos de una organización informal, es cuando las relaciones entre los que conforman la organización no están documentadas, es decir, no hay reglas. En el instituto, por ejemplo, están los estatutos que nos dicen cuáles son las normas, ¿ya? No hay eso cuando hablamos de una organización informal, no hay reglas. eh, y claro, en ese sentido, nada de eso está documentado entre los miembros de la organización y van surgiendo como la forma de relacionarse, las interacciones en función de las necesidades de las personas, de los grupos y o de los empleados. ¿Sí? Básicamente, no está documentado. ¿Dudas o inquietudes? Uy, ya me he pasado y no me avisa. ¿Dudas, inquietudes que tengan? De mi ¿Aló? parte, no, profe. No, Fernando, estamos vivos, estamos despiertos. Si me he pasado 7 minutos y no me dicen, yo puedo seguir hablando y hablando. Profe, le juro que yo tampoco me di cuenta a la hora. Yo estaba escuchando y yo así, y como Dani usted estaba hablando, yo ni siquiera me di cuenta. Ni yo, mi profe. Ya, bueno, por hoy nos quedamos ahí. Hoy es jueves, ¿no? Mañana es viernes. Mañana tienen una pequeña lección sobre los temas que hemos abordado, que están más dirigidos al tema organizacional, estructuras, enfoques, lo que vimos ayer, que son las organizaciones, tipos de organizaciones, eso, todo lo que es organización que hemos visto estos días. Sí. Muy bien, mi profe, está bien. Ya, profe, ¿es hasta lo que vimos hoy? Ujú. Ah, Ya bueno, ya les subo el link de las este, diapositivas. de estas Pero diapos mi, porque estaban súper resumidas. pero mi profe, como usted mismo dice, solo el tema de la organización, o sea, lo que ya nos tomó en el examen, esos temas de eso ya no entran aquí, ¿verdad? No, en esta lección no, en examen final siempre tomo todo. Ah, ya, mi profe, está bien. Y, o sea, de aquí nos faltan 2 semanas más, mi profe, ¿verdad? 2 semanas Tendríamos, más. o sea, tendríamos prueba el otro viernes y la última semana también tendríamos prueba o sería la de, ¿cómo lo manejaríamos ahí? No hemos decidido todavía, ¿no es cierto?, el tema del examen nos falta el examen y el producto integrador. Yo Exacto. pensaría que la última semana nos toca hacer una sesión de examen y otra que sea el producto integrador, porque habíamos propuesto el tema del debate, Muy ¿no es bien. cierto? Sí, mi profe. Podríamos Hagamos- hacer en función del,
tenemos que ver qué día hacemos el debate y qué día hacemos el examen. Pero me gustaría que el día del debate estén todos, porque como ven, se turnan entre Fernando y Gabriel para faltar. Hoy día está Fernando, el otro día estaba Gabriel. Parece que se conversan, hoy día vas tú, hoy día voy yo. Sí. Entonces, tiene que ser un día que estén todos porque en el debate es producto integrador, entonces no se puede faltar. ¿Les parece que el día, a ver, mañana tienen lección, no creo que alcancemos, tal vez sí. No, el lunes mejor. El lunes, hágame acuerdo Daniela o Ray o quien quiera, y veamos y definamos de una vez cómo quedan esas últimas fechas. ¿Les parece? Para que tengan claro y no falten. Perfecto, perfecto, mi profe. No hay Me hace problema. Sí, acuerdo el mejor lunes. para tener claro el tema de cuándo es la prueba y ya para tener el tema definido para ya ir preparándolo, ¿no? Ujú. Ya, perfecto. En eso quedemos entonces. Ya, Profe, mi y profe. lo que le hicimos de las organizaciones y eso, se lo subimos. Ya creo ahorita me voy a quedar ya subiéndoles todo, porque ya están Ya. descargados en la compu, los videos, todo, entonces ya les creo la tarea también. Ok, Pero mi dele. profe, Gracias, profe. Ya, esta tarea solo sería, o sea, de lo que hicimos, o sea, el deber de este tema sí, de la definición y de las diferencias, más lo que la otra vez expusimos, ¿no es cierto? exacto. Nada más, ¿no es cierto? Nada más, lo de hoy no. Ya, mi profe, perfecto. Ya, en eso Ya, quedamos entonces. Listo, ya, entonces, y diga, profe, otra cosita. Y la prueba, la final, final, final. ¿Ahí va todo lo que hemos visto en todas las 6 semanas o solo estas últimas 3 semanas? todo lo que hemos visto. Ya, mi profe, perfecto. Ujú. Ya, mi profe, Ya, muchas gracias. ya con gusto, Daniela. Entonces, sin más, nos despedimos. Tengan una bonita noche y nos vemos el día de mañana para la leccioncita. Hasta mañana Una con linda, todos y todas. una Ya, linda noche, mi profe. muchas Cuídese. gracias. Que Igualmente, descanse. linda noche. Fernando está por ahí. Fernando, ¿no iba a rendir el examen el Fernando? Hasta Ya se mañana, va. mi profe. Hasta mañana, Daniela. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Ray. Fernando, aloja. Fernando, ¿no iba a rendir la prueba hoy día? Se ha dormido. ¿Cómo va a rendir la prueba? Fernando, Fernando, si es que me escucha, escríbame entonces al WhatsApp para activarle la prueba. Hasta mañana.